del inicio de esa guerra entre Rusia y Ucrania, y con todo el papel también de apoyo militar por parte de la Unión Europea y de Estados Unidos a Ucrania, se ha producido una tensión de precios que fue también de suministro y ha tenido una cadena de alza de precios pues, en los principales alimentos básicos que pues, en Europa, aquí en el Estado español, se consumen, como pueden ser las frutas, las verduras, los cereales, que ya, como decía al principio, veníamos arrastrando, pero que ha sido así impresionante. Hemos tenido la alza de inflación más alta de la historia de España en los últimos 30 años y también por la propia especulación que muchas de las grandes empresas están realizando, empresas de la alimentación, empresas de energía y empresas también de petróleo y gas. Se han tomado medidas para paliar esa situación, pero aún así la inflación sigue siendo de en torno a un 8%. Está bajando en las últimas semanas y vamos a acabar previsiblemente el año con una inflación del 7%. Pero pues sí se ha notado muchísimo, pues por poner un ejemplo muy gráfico, ¿no? De prácticamente 2 euros el kilo de plátanos a estar en 4,50, por ejemplo, o la gasolina en torno a los 2 euros cuando estaba pues a 1,6 euros, por ejemplo, y ahí eso pues lógicamente tiene un impacto directo en todo, en la gente que usa el vehículo, pero también en los costos de distribución, etcétera, etcétera. Y también, pues ahora que está llegando el invierno, aunque es verdad que con la crisis climática se nota menos ya, cada vez menos, pero bueno, está llegando el invierno y llegan las necesidades de calentar las casas y pues el precio de la energía está muy por encima de la media habitual. Que esas sanciones, aunque están aprobadas, todavía no han entrado en vigor. Hay muchísimas de esas compras realizadas de gas y hay mucho suministro, no por los dos gasoductos que fueron atacados, sino por otras vías. Por ejemplo, yo vivo en el País Vasco, aquí tenemos el puerto de Bilbao, que es uno de los más importantes del norte de España. Y todas las semanas viene un barco con gas o petróleo desde Rusia, porque esas sanciones, aunque se hayan aprobado, todavía no se han implementado en su totalidad. Al tema del gas, esto especialmente afecta a Alemania y otros países centrales de Europa que son principalmente dependientes del gas ruso. En el caso de España, nuestro principal suministrador es Argelia, no es Rusia, pero lógicamente tiene un impacto, porque un cuarto del consumo de gas en España sí que se hace con gas ruso. La consecuencia directa ha sido que Estados Unidos ha ganado muchísimo con esta situación, en el sentido de que, bueno, a nivel internacional estaba muy desacreditado su papel, no tenía tenía una influencia decreciente, aunque todavía grande, en la Unión Europea. Y ahora mismo está pues con la situación de la guerra en Ucrania, pues recuperando ese papel, y a nivel del gas nos está, por nuestra propia debilidad en la Unión Europea y en España, nos está vendiendo el gas muchísimo más caro. Primero, porque está muchísimo más lejos, y segundo, porque la técnica con la que se extrae mayoritariamente el gas en Estados Unidos, que es el fracking, que aquí está prohibido, es una técnica más costosa tanto económicamente como medioambientalmente, ¿no? Entonces, por desgracia, tenemos que decir que va a ser un invierno duro y que Estados Unidos está ganando muchísima influencia y muchísimo dinero con esto. Bueno, no ha habido unanimidad en todas las políticas de la Unión Europea respecto a Rusia. Hay que reconocer que ha habido algunos países que han jugado un papel de intentar dialogar en los primeros momentos de la guerra. Y yo creo que ahora todo está evolucionando hacia una posición. Incluso Estados Unidos, Joe Biden, hace 2, 3 días pues mandaba mensajes, ¿no? De que no van a poder mantener el nivel de suministro militar que están haciendo a Ucrania, y que recomendaban
a Ucrania sentarse a negociar. Ojalá Rusia y Ucrania se sentasen a negociar cuanto antes, con el apoyo de la Unión Europea, con el apoyo de Estados Unidos y con el apoyo fundamental en la mediación que tiene que jugar China. Y eso es lo que nos gustaría. En cuanto a la Unión Europea, pues yo lo que le decía al principio, nosotros no la política de sanciones que afecta directamente al pueblo ruso no la compartimos. No compartimos que se tomen medidas contra el pueblo que es un caso claramente de secuestro por parte de los Estados Unidos, está violando los derechos de este ciudadano venezolano, de este diplomático del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y tendría que estar libre sin ningún tipo de contraprestación.